Gracias por continuar con más de Revista al Día y estamos en el segmento Tus Derechos y esta mañana, como les había comentado al inicio de Revista al Día, nos acompaña el licenciado Lenín González y vamos a estar abordando el tema sobre cómo saber si el colegio donde está estudiando tu hijo o hija o donde tenés la intención de inscribirlo para este año lectivo 2020 está debidamente inscrito. ¿Y qué significa debidamente inscrito? Para eso está licenciada, para hablarnos esta mañana. Buenos días, Karen. Buenos días. Bendiciones. Me siento contento de estar acá en Revista al Día una vez más. Sí, efectivamente, estábamos hablando tras cámara sobre la importancia de conocer dónde estamos inscribiendo a nuestros hijos para que estudien. Y estábamos hablando, poníamos el ejemplo de las universidades, sí. Estábamos hablando sobre aquellos centros de capacitación y centros de igual manera que ofrecen algún tipo de carrera técnica. Y yo te estaba diciendo de que es importante saber que el colegio o el centro donde entran a estudiar nuestros hijos tiene que estar inscrito, tiene que estar registrado por alguna institución del Estado que lo regule. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que te ponía también el ejemplo de cuando el colegio donde el cual yo trabajé por algunos años, hace tiempo atrás, cerró. Entonces todos los libros de notas y toda la parte administrativa fue depositado en una oficina del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Todo Central. ese registro lo tiene que tener el Ministerio de Educación. Porque yo te explicaba de que habían estudiantes que llegaban y decían, bueno, el colegio ya no existe, entonces tenían que remitirse al Ministerio de Educación Central en el SUMEN para pedir un certificado de nota o cualquier nota aclaratoria sobre sus notas. O sea, independientemente de que el colegio ya no existe, eso no importa, porque las notas no desaparecen, sino que quedan resguardadas en el Ministerio de Educación. Ahora, yo como, por poner un ejemplo, como padre de familia que tengo la intención de matricular a mi hijo o hija en algún centro de educación, llámese colegio, universidad, llámese un centro donde puedan ofrecer algún tipo de curso, carreras técnicas, ¿cómo puedo cerciorarme de que efectivamente ese centro de estudio está debidamente inscrito? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Porque voy a llegar al colegio y no sé, ¿están debidamente inscritos? Y te pueden decir que sí. No, lógicamente, y muchas veces nos da pena ir a preguntar. Realmente no hay necesidad de hacerlo porque ahora en la era tecnológica en la cual nos encontramos, Karen, solo entramos a navegar en internet. Pues si el colegio, en este caso la institución, tiene una página web, eso sería excelente, pero de igual manera podemos entrar a la página del CNU, podemos entrar a la página de INATEC y podemos entrar de igual manera a la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde ahí aparece un listado de aquellas instituciones estudiantiles o que forman estudiantes que están debidamente registradas ante, en este caso, el órgano competente, que es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar que efectivamente el colegio, por ejemplo, Las Mañanitas, que es un kinder, aunque sea un kinder, yo te decía, o sea, es un colegio. Es un colegio donde realmente pues uno dice, no es que no es un colegio porque solamente le están enseñando los primeros pasos, independientemente de que el niño sea un bebé, o sea, hay por mi casa, en Las Colinas, hay un centro donde llegan a dejar a niños pequeños. Cuando hablo de pequeños, estoy hablando de 1 año, 2 años, 3 años, que no es ni siquiera preescolar, sino que ya le llamamos un kinder, pues. Pero desde el momento que ya hay una formación, hay una educación, ellos están obligados como centro a estar regidos o regulados por la ley a través del Ministerio de Educación. Ahora, la gente que estará viéndonos desde sus casas se estará preguntando cuál es la importancia de que un centro de educación esté debidamente inscrito, ya sea en cualquiera de estas entes. ¿Qué pasa? Al inicio del programa nosotros hablábamos esto. Si usted en el momento que quiera recibir su hijo o hija el diploma, digamos, ya sea de primaria, de secundaria, etcétera, si usted quiere, digamos, trasladarse de colegio o en el momento que va a iniciar la vida universitaria, esto no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está, el colegio no está registrado y por ende, pues, es como que no hay estudiado. No existe, es que no existe. Y en este caso, el título o el certificado de nota sería falso. Así sería nulo, no tendría ningún efecto legal o ningún efecto ante otra autoridad, ante otro colegio. De igual manera, porque se tomaría como falso en este caso, porque ahí buscan en los registros, a ver, el colegio tal, el instituto tal, el kinder, a ver, está registrado, está inscrito, incluso, es decir, están regulados en el sentido de que aunque sean colegios privados, ¿verdad? Porque recordemos que los colegios públicos lógicamente están regidos por el Ministerio de Educación, pero también los colegios privados están regidos por el Ministerio de Educación y
Para esto se realizan reuniones, Karen. Los maestros, los directores, hay reuniones de directores y maestros de colegios públicos con directores y maestros de colegios privados también. Entonces, porque en este caso hay capacitaciones. No sé el tiempo en cuánto lo realizan, si tal vez son 2, 3 veces al año, 4 veces al año, pero tengo entendido que hay capacitaciones en las cuales autoridades del Ministerio de Educación pasan las diferentes agendas de trabajo, en este caso para los colegios, porque recordemos que la máxima autoridad en cualquier colegio aquí en Nicaragua es el Ministerio de Educación, así como en las universidades es el Consejo Nacional de Universidades, CNU, pues. Entonces es importante que tu universidad donde vos estás estudiando, vas a entrar, esté escrita al Consejo Nacional de Universidades. Mi esposa, como reciente abogado y notario público en la Corte, le pidieron su certificado de notas de la universidad y le pidieron el título, pero eso no bastó. Algo interesante, que ahora, hace más o menos 11 años, 12 años que yo me gradué, que me incorporé como abogado en la Corte, no me pidieron ese requisito de ir a validar ese título. ¿A dónde lo validé? Yo fui con mi esposa al CNU, ubicado aquí cerca del canal, para que ellos validaran si efectivamente el certificado de notas de la universidad donde ella estudió y el título eran válidos, correctos, y existían en su registro. Y ellos certificaron eso para que ella lo pudiera llevar a la Corte. Te lo pongo esto como ejemplo, pues, que es la manera correcta que se hace para evitar problemas de título falso, de certificado, universidades fantasma, colegios fantasma. Ahora, licenciado, ¿qué sucede si yo como padre de familia me entero de que el colegio donde está mi hijo efectivamente pues no está inscrito como se debe, ya sea en el Ministerio de Educación, etcétera, y han transcurrido unos años, buenos años lectivos? ¿Qué es lo que tengo que hacer como padre de familia? Definitivamente esos años se perdieron, tengo que inscribir a mi hijo nuevamente en otro colegio, iniciar de cero. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, es difícil porque realmente pasar tanto tiempo en un colegio fantasma o algo así, pues es terrible. Pues no creo que se den tantos casos que pasen tanto tiempo, ¿verdad? Pero si esto ocurriera, pues tal vez en un semestre, en 6 meses o lo máximo un año, la persona tiene que denunciar ante las autoridades competentes, porque en este caso debe hacer un resarcimiento, no solamente del daño económico que se está realizando, sino en el tiempo de lo que vos perdiste. Posiblemente la persona tenga que repetir, no porque haya sido mal estudiante, sino por ese problema el año, pero efectivamente tiene que haber un castigo para el responsable y de igual manera debe de haber una sanción y un resarcimiento económico, en este caso a la víctima que ha sufrido ese engaño, pues esa estafa en un colegio o una institución que no estaba debidamente inscrita ante las autoridades competentes, y por lo cual cualquier título que ellos puedan extender no va a ser válido. Y entonces deben decir, ¿cuáles son las autoridades competentes? El Ministerio de Educación, el CNU, ¿verdad? Que ven esta parte administrativa. De igual manera, acudir también, podría realizarse una investigación a través de la Policía Nacional en el departamento que le llaman Policía de la parte económica, ¿verdad? Entonces, estas son las instituciones en las cuales la persona pues, puede denunciar, en este caso, la anomalía para que se realice una auditoría. Igual, también hay que estar pendientes de todo aquello que nos pueda causar sospecha. Hablábamos detrás de cámara, licenciado, que no solamente ocurre con centros de educación donde ofrecen primaria, secundaria, sino también universidades. Por ejemplo, el hecho de que tal vez una universidad que inicie en casa y ya se establecen como tal. Sí, yo te decía que hace años, yo me acuerdo que en las noticias salían muchas universidades, pues, y yo no sabía que existía esta universidad. Allá escuchaba otro nombre, yo tampoco sabía, y tal vez universidades en una casa, pues, en una casa, una universidad en 2 casas, y entonces es un poco sospechoso. Ahora, no digo que todas las universidades pequeñas que ahora ya han ido creciendo y que pues lógicamente es un emprendimiento y que han crecido, no digo pues que todas han sido así, pero sí tuve conocimiento años anteriores y que habían universidades fantasma o universidades de escritorio que realmente no estaban inscritas ante las autoridades competentes y lógicamente los títulos no eran válidos. Y también el hecho de los centros, ya para finalizar la entrevista, donde se ofrecen cursos, porque es bastante típico que ahora llegan hasta la puerta de tu casa, te ofrecen ciertos cursos, vos los tomás y a lo mejor no sabes si realmente eso está certificado, ya sea por el INATEC, exactamente. Tiene que estar regulado, eso es cierto. Llegan a tu casa, te dan un papelito, te ofrecemos inglés, computación, esto y lo otro, y te piden que dejes algo adelantado incluso, entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente estas instituciones que tienen que estar reguladas por ya sea el Ministerio de Educación, el CNU, ¿verdad? O alguna institución administrativa del gobierno para que no tengamos
problemas en el futuro y arrepentimiento. Licenciado, En este caso. muchas gracias por habernos acompañado esta Claro. mañana y gracias por toda esa información. Ojo, pestaña y ceja usted en casa para que sepa que los centros de educación tienen que estar debidamente registrados. Los esperamos el próximo martes en Segmento Tus Derechos y pasamos con los muchachos que ya están para despedirnos.